Hola, bienvenidos a mi podcast número 2, episodio en el cual hablaremos de la inclusión educativa y traemos un tema muy importante, lo cual son los ajustes razonables en la educación superior. Para ello, invité a una gran amiga, doctora Tania Arisbet Romero López, la cual es una de nuestras expertas en educación, y cuando abordamos este tema me pareció de sumamente importancia, porque cuando uno comenta qué son los ajustes razonables, también me quedo así como que, oye, ¿qué onda, no? Pero para eso me traje a Tania, para que nos hablara de los ajustes razonables, y le doy la bienvenida aquí por su invitación, vaya, que la haya aceptado. Muchísimas gracias, Tania. Adelante. Hola a todos, pues agradezco, como dijo, a mi amigo, primeramente por la amistad y sobre todo en hacer colaboración con temas tan importantes, no solamente para el sector educativo. Entonces el día de hoy vengo a acompañarlo en esta sesión y pues les voy a contar un poquito de mí, aunque no me haya preguntado porque a veces es muy igualado. Se me fue el rollo, la verdad que le iba a preguntar, Tania, ¿qué estás haciendo en estos momentos? Infórmale a nuestros amigos que nos miran, que nos están esperando que salga el episodio. ¿Qué hace Tania en estos momentos? ¿Qué está trabajando? ¿A qué se dedica? ¿Y por qué ella conoce de este tema? Ok, soy profesora investigadora de tiempo completo, adscrita a la Facultad de Derecho y Ciencia Política, pues de aquí de Los Mochis, y estoy trabajando en dos disciplinas, desde el derecho y la educación. ¿Por qué? Porque mis posgrados, maestría y doctorado son en educación. Entonces las áreas que trabajo son estas dos, convergen en muchos temas y obviamente son de suma importancia, y en este momento pues el tema que vamos a abordar tiene que ver en los dos ámbitos o con los dos ámbitos, ¿no? Eso sería la razón de qué estoy haciendo, trabajando en investigación, todo lo que tenga que ver con esos temas y lo más apegado a esas líneas de investigación. Es tu fuerte, pues vaya, eso es lo que nos referimos. Pero explícanos, ¿qué son los ajustes razonables? A ciertos rasgos en la educación, en el contexto de educación superior, que es en donde nos desempeñamos nosotros. Y pues adelante, coméntanos primero que nada, porque tengo muchas dudas acerca del tema y pues estoy ansioso de preguntarte, ¿no? Creo que no eres la única persona que tiene dudas cuando escuchan ajustes razonables. Es de ¿what? ¿A qué se refiere? ¿De qué habla? No es un tema propio exclusivo del ámbito educativo. Los ajustes razonables son multidisciplinarios, se aplican para todas las disciplinas, en todos los ámbitos, es decir, son de observancia general y de aplicación general. Les voy a dar como un pequeño resumen, o voy a hablar del contexto en ese sentido. Los ajustes razonables surgen incluso por iniciativa de un mexicano, ¿sí? Por ahí Gilberto Gallardo o Rendón Gallardo, algo así, no me acuerdo exactamente del nombre, hace una iniciativa en razón de poder atender a las personas con discapacidad, porque si empiezan a buscar son situaciones muy muy controversiales. Parte desde antaño con la temática o el debate que se hace entre si es correcto decir personas con discapacidad o con capacidades diferentes. Entonces hay antecedentes muy importantes y relevantes, sobre todo en México. Desde el sexenio Vicente Fox se establece el término correcto a las personas con situaciones diferentes, tanto psicológicas como físicas, como personas con discapacidad. Es incorrecto referirnos a personas con capacidades diferentes, porque incluso nosotros o todos en general tenemos capacidades diferentes, más no todos contamos con una discapacidad, ¿no? Ese sería el punto medular. De ahí la preocupación porque se diera un buen trato o un trato igualitario, porque en realidad eso es a lo que se refiere incluso la cuestión de los ajustes razonables, es no etiquetar a las personas con discapacidad, no relegarlos, al contrario, incluirlos. Ajustes razonables es sinónimo de inclusión. Si me preguntas cuál es un concepto de ajustes razonables, son las modificaciones, transformaciones o adecuaciones que se hacen, en este caso en el ámbito educativo, para quitar esas barreras del aprendizaje, poder obviamente incluir
a las personas con discapacidad y que tengan mejor rendimiento basado obviamente en los valores, derechos humanos, igualdades, libertades, etc. Entonces, lo que son los ajustes razonables o su objetivo es crear, por ejemplo, un entorno más accesible y equitativo para todos en general. O sea, es eliminar las barreras, como dices tú, y desventajas de algunas personas, que pudiéramos decirlo de esa manera. Igualar el punto, o sea, equilibrarnos todos. Quiero estudiar, hay que buscar la manera de cómo poder incluirte para que puedas estudiar. Y eso fue lo que me pareció muy importante del tema. ¿Pudieras darnos algunos ejemplos de lo que son y cómo se aplican los ajustes razonables en la práctica, o que tú en tu vida diaria o en tu aula, cuando tú estás abordando el tema, cómo das un ejemplo a los alumnos, cómo damos un ejemplo a las personas que nos están aquí escuchando? Ok, hablar de ajustes razonables es un tema muy escabroso a veces porque estamos desinformados. Acuérdense que es muy importante el conocimiento, entonces información es poder, y quien no está informado pues obviamente está desprovisto, desprotegido en muchas circunstancias. La sociedad en general desconoce aspectos tan importantes y tan cotidianos como el hablar de ajustes razonables. Personas con discapacidad hay en todos lugares y en todo momento. Entonces, ¿cómo es que lo aplico? ¿Cómo lo llevo a la práctica? Primero, como es un tema que me importa, es un tema que trabajo, es un tema que estoy desarrollando, investigando, obviamente, ¿qué busco? Concientizar y generar esa preocupación, pero sobre todo esa ocupación referente al tema. A ver, los ajustes razonables son creados para incluir a todo tipo de personas y obviamente en el ámbito del derecho, que también es la cruz de la parroquia, que no puedo negar, como egresada de la Facultad de Derecho, pues obviamente hay sustentos normativos. El derecho positivo está encuadrado también en este sentido de los ajustes razonables, como al inicio les decía, es un mexicano el que habla o que tiene la preocupación por levantar la voz y decir, hey, las personas con discapacidad merecen un trato igualitario, porque incluso la Constitución dice, pues, igualdad ante la ley, ¿sí? Pero ¿cómo lo hacemos valer si en la realidad nos damos cuenta que es todo lo contrario? Pues a través de la Organización de las Naciones Unidas, a través de la OMS, de la ONG, se empezó a establecer una situación de incluir esos ajustes razonables, porque así son denominados como tal, ajustes razonables. Una vez que se hace eso, se crea la Convención de los Derechos para las Personas con Discapacidad. México forma parte de esa convención internacional a partir del 2007, finales del 2007, inicios del 2008, cuando dice, a ver, nosotros como mexicanos, como Estado mexicano, tenemos que ser partícipe en este tema tan importante. Entonces forma parte o es un Estado miembro de esa convención, y su constitución la armoniza en el 2011 más o menos, cuando se hace una reforma constitucional donde se cambia garantías individuales a derechos humanos, ¿sí? Que eso también es un tema muy importante. Ahí armoniza esa colaboración en su constitución. Y me pueden preguntar, pero existe un artículo específico sobre ajustes razonables. No van a encontrar como tal o textual un artículo sobre ajustes razonables, pero el artículo primero constitucional, párrafo 3, si mi memoria no me falla, establece todo lo referido a la no discriminación, ¿sí? Entonces, no discriminación significa ajustes razonables. Entonces, vamos en ese sentido, ¿no? Entonces, es lo primero que yo trato de establecer con mi comunidad estudiantil, incluso docente. ¿Por qué? Porque ya desde mi trinchera, en mi trabajo, yo también comparto capacitaciones, talleres, pláticas sobre ajustes razonables. A veces como docentes desconocemos que algo tiene una denominación y sobre todo que tiene un sustento jurídico, ¿no? Sí, y a veces pues nos ha tocado, porque también me ha tocado estar en aula y
¿cómo atiendes asuntos de jóvenes que nos llegan a estudiar? Que pues, realmente es un esfuerzo grandísimo y se le aplaude y nos ponemos de pie realmente para apoyarlos. Y ahorita nos lo pregunté fuera de cámara, ¿cómo se decide qué ajuste es necesario para cada estudiante? Y me lo respondiste, pero quisiera otra vez preguntártelo porque me pareció muy importante lo que me dijiste. O sea, no, lo voy a, primero tú con tus palabras, porque eso me pareció muy bien. ¿Cómo es que adecuas? Esa es tu pregunta. O sea, ¿cómo se decide qué ajustes necesarios para cada estudiante? Ok, no tenemos que perder de vista que los ajustes razonables son única y exclusivamente para las personas con discapacidad. Atendiendo a tu pregunta, significa que dentro de las aulas o en el contexto educativo identificamos a estudiantes con una discapacidad, incluso puede haber maestros o docentes con alguna discapacidad. ¿Cómo atendemos a esas necesidades y exigencias? Esto no es generalizado, no hay una receta para los ajustes razonables, no hay pasos. No es primero el 1 y luego es el 2, primero caminas, luego gateas. No, los ajustes razonables son aplicados de manera individualizada, porque tal vez la discapacidad de una persona sea diferente al de otro estudiante, entonces hay que tratarlos de manera personalizada e individualizada. ¿Cómo lo sé? Necesito estudiar al estudiante, valga la redundancia, analizarlo, observarlo, y es desde el proceso o durante todos los momentos educativos, antes, durante y después incluso de la escuela. ¿Cómo? Antes, pues cuando incluso va a sacar su ficha de preinscripción, en la inscripción, ya estando en clases, incluso cuando se va a titular y es egresado, los ajustes razonables tienen que ser persistentes. Entonces, una vez identificando qué discapacidad tiene ese estudiante, ahí es el momento en el que yo como docente voy a accionar. ¿Qué me da el sustento en el ámbito educativo? Nosotros en las IES o en las instituciones de educación superior tenemos la libertad de cátedra. Eso significa que yo puedo optar por la mejor manera de impartir mi clase, obviamente con el objetivo de que mis estudiantes aprendan. Así. Entonces, esa libertad de cátedra la puedo incluso aplicar a mi currícula o a mis planeaciones y dosificaciones. Esas son flexibles, lo cual significa que si yo tengo un estudiante con una discapacidad, puedo hacer una modificación de manera inmediata en el momento que sea pertinente para adaptarla a mi estudiante. Entonces eso me da a mí esa flexibilidad, libertad y sobre todo esa confianza de saber que lo que yo estoy tratando de modificar es en pro del crecimiento de mi estudiante y que sí se va a lograr el objetivo, que es pues que tenga un aprendizaje significativo, ¿no? Sí, así es. De esa manera se establece. Muy bien. Por ejemplo, en este tipo de ajustes y también no solamente en el nivel superior, ni medio superior, ni en la escuela, aplica en otras áreas. Aplica en todas. Es todo. Incluso ahorita no es moda. O sea, la discapacidad ha existido toda la vida. Lo que ha cambiado, las situaciones que se han modificado, son los medios de atender cada caso, ¿sí? Entonces, siempre hay personas discapacitadas, pero lo que se ha modificado y tal vez lo que hemos retomado lo asociamos con una moda es, antes no hablaban de inclusión y ahora resulta que hasta le llaman ajustes razonables. Es como cuando hablan del bullying y antes en mi época decía lo agarraron de torta. Es bullying. Eso es bullying. Eso era bullying. Que nos modernizamos, los términos los aplicamos el más. El meñique o el poca más fino nos dicen ahora, pero. Entonces es lo mismo, ¿no? Sí. Entonces para los ajustes razonables parte en ese sentido. Hay muchas situaciones